No hables mal de tus ex, en especial si apenas estás conociendo a otro hombre. No hables negativamente de tus relaciones pasadas. Hablar mal de tus exparejas en frente de un hombre no va a hacer que te ganes su compasión, sino más bien su repulsión. Los hombres que vale la pena prestan una cantidad enorme de atención a la forma en cómo una mujer trata a otros hombres y, en el caso de los ex, al cómo habla de sus experiencias anteriores. Y aun si no estás hablando mal de ellos, es muy prudente tener una dosis extra de cuidado lo que compartes acerca de tus relaciones del pasado. Si un hombre apenas te está empezando a conocer, obviamente no han pasado el tiempo suficiente para ponerse de tu lado, mientras le explicas todas las veces que te han tratado mal. Y como no te conoce bien aún, como para ponerse en tu lugar, va a construir un rápido criterio acerca de ti basado en todo lo que tú le dices. La cosa es que si apenas estás empezando a conocer a un hombre y le revelas mucha información acerca de tu pasado desafortunado, él comenzará a preguntarse qué es lo que tienes para terminar atrayendo a hombres que solo te usan, a perdedores, patanes y hombres que hacen que pierdas tu tiempo. También va a pensar si el problema es que no sabes bien a quién escoger para salir en citas, o lo que es peor, va a asumir que atraes lo que mereces. Puede que llegue a la conclusión que tienes alguna falla en tu carácter que hace que atraigas hombres con defectos a tu vida. Ningún hombre quiere pensar en esto. 1. Que puede que tú pienses que él tiene defectos, ya que siempre atraes a esa clase de hombres. O 2. Que él se siente atraído a una mujer que carga con más cosas de las que él puede soportar. Otra cosa más a tener en consideración es que un hombre pueda ver tu nivel de autoobservación y responsabilidad. Si le dices que no todos, pero que la mayoría de tus exparejas eran unos patanes que te trataban mal, solo demuestras que estás más interesada en que alguien te tenga lástima en lugar de asumir responsabilidad por tus actos. Todos conocemos a ese alguien a quien le tocan todas las cosas malas de la vida, pero que rara vez toma responsabilidad por ellas. Nunca es su culpa, y ellos son las víctimas en cada situación. Los hombres que tienen aunque sea el más mínimo sentido de sagacidad van a evitar involucrarse en una relación con una mujer que insiste en que ella siempre es la víctima en su historial de relaciones. Creo que uno de los dichos más conocidos da un consejo perfecto para la cuestión que estamos abordando. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. 6. Nunca arriesgues el respeto hacia ti misma al intentar forzar a un hombre para interesarse en ti. Es mejor ignorar a un hombre que no muestra un interés claro, que perder tu dignidad y cordura al pelear por su atención. No luches, no protestes, no te quejes, no batalles y no te molestes por un hombre cuyo interés en ti es menguante. No solamente va a hacer que tu dignidad hacia sus ojos parezca menos, y a los que están a su alrededor, sino que va a afectar a tu autoestima por igual. Mantén tu cabeza y tu dignidad en alto, y haz lo que más se le dificulta a la mayoría de las mujeres. Ponle un alto a su juego. Retira tu atención y tu cariño. Deja de suplir sus patéticos intentos de comunicación. Ya sabes cuáles son. Dirige tu atención hacia pretendientes más insistentes. Busca la compañía de tus amigos y dale prioridad a tu desarrollo personal. Si de verdad quiere estar contigo, va a encontrar la manera de hacerlo. Si no hace nada, lo único que vas a perder es a un hombre que no te convenía, en lugar de haber perdido tu dignidad.